Hermanos, muy buenas tardes, feliz sábado, hermanos, porque ya es sábado nuevamente, hermanos. Gracias a Dios que estamos aquí, hermanos, contentos y alegres de poder reunirnos nuevamente para predicar la verdad de Dios, hermanos. Juan 8:32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Bienvenidos sean todos ustedes, hermanos, en vivo y en directo desde el lugar de los acontecimientos, a predicar la verdad se ha dicho, hermanos. Maranata, Cristo viene pronto. Las señales, los prodigios se están cumpliendo en la tierra, hermanos. El Señor no retarda su promesa, su segunda venida, como muchos la tienen por tardanza, como dice la palabra de Dios. Y nosotros, el pueblo remanente, los que guardamos los mandamientos de Dios y tenemos el testimonio de Jesucristo, o decir el Espíritu Profecía, Dios nos está llamando, hermanos, para que podamos levantarnos, hermanos, y poder contestar el llamado de Dios, hermanos. Él nos está retando a cada uno de nosotros. Hermanos, hermanas, no hay duda de que el mundo está en tinieblas. Nubes oscuras, perplejas, de confusión, están, hermanos, realmente en el mundo. Y muchas personas, hermanos, obviamente están confundidos referente a lo que va a pasar en el futuro. Satanás usa agentes y personas para poder pervertir la mente de las personas y que las personas estén ofuscadas en las cosas terrenales, menos en las cosas de Dios. Y por eso, hermanos, el mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis, el capítulo 14, es menesteroso que nosotros estemos predicando ese tema, ese mensaje final de advertencia para todas las personas. Y así las personas, hermanos, o seres humanos, van a conocer la verdad y van a dejar del engaño de Satanás, de la confusión, porque Dios nos ha dado a nosotros una palabra profética más segura. Y hay que aprovechar, hermanos, realmente este baluarte, este tesoro celestial que el Dios Todopoderoso nos ha otorgado a nosotros, el Eterno. Hermanos, vamos a postrarnos de rodillas en esta hora y vamos a nosotros encomendarnos a Dios para que Él pueda bendecir este estudio, hermanos, que va a estar muy revelador para cada uno de nosotros con ayuda del Señor. Los que puedan acompañarme pueden postrarse de rodillas y los que quieren permanecer en pie o sentados, hermanos, si pueden inclinar su rostro. Nuestro amante Padre Celestial, que estás en lo más alto de los cielos, a ti sea el reino, la gloria, Señor, por los siglos de los siglos. Humildemente nosotros, Señor, nos reunimos aquí para poder nosotros alabar tu nombre, Señor, y también hablar de las grandes cosas, verdades que tú nos has revelado, Señor, a través de tu palabra. Ayúdanos a que podamos ser humildes y poder recibir este mensaje, que pueda ser un mensaje transparente y que venga del poder del cielo, lo más alto. Ayúdame a esconderme detrás de ti, Señor, ser ese clavo en la pared, que el cuadro de Jesús pueda ser colocado nítidamente y podamos verte a ti, Señor, la imagen bella, el rostro hermoso de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador personal. Bendice a los hermanos, bendice a cada persona que está escuchando este tema y también sé con las personas que están enfermas, Señor, la gente que está necesitada. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén. Amén. El tema, hermanos, que tengo preparado para ustedes en esta hora va a ser un tema, hermanos, realmente peligroso de compartir. Un tema, hermanos, realmente que no le va a gustar a los poderes aliados, a los agentes de Satanás, a los enemigos del pueblo de Dios. Y, hermanos, espero que ustedes puedan, obviamente, escucharlo en su totalidad, hermanos, para que sí podamos alimentarnos de la palabra de Dios y podamos nosotros ser personas capaces, entendidos, hermanos, de la palabra de Dios, hermanos, porque Dios quiere que nosotros podamos ser protegidos bajo sus alas, hermanos. Él viene muy pronto a este mundo y el pueblo remanente, Dios nos ha advertido que íbamos a ser perseguidos, hermanos. Pero por eso es importante que tú y yo podamos despertar para que sí, hermanos, no nos vaya a tomarnos por sorpresa, hermanos, esos eventos culminantes, esos eventos de los últimos días que se están llevando a cabo en nuestro mundo, hermanos, como sabemos obviamente en la noticia del nuevo Papa. Hay un nuevo Papa, hermanos. Y por eso, hermanos, yo me dirijo la atención a ti, hermano, hermana, amigo y amiga que me estás escuchando,
Para que el Señor, hermanos, nos haga entender, hermanos, que la profecía de Apocalipsis 13 se está cumpliendo, hermanos, y va a terminar de cumplirse muy pronto. Este Papa, hermanos, es de los Estados Unidos. El primer Papa americano, norteamericano, hermanos, en la historia de la Iglesia Católica. Y algo muy interesante, hermanos, es que en Apocalipsis 13, hablando de la primera bestia, 7 cabezas, 10 cuernos, con las patas de leopardo, con la boca de león, que sale de las aguas, que representa multitudes y naciones, se iba a unir con la segunda bestia que sale de la tierra. Cuernos semejantes a los de un cordero, pero iba a hablar como un dragón en los últimos tiempos. Se unen estos dos poderes, hermanos, el Vaticano y los Estados Unidos. El Papa que tenemos hoy en día es de los Estados Unidos, hermanos. El Papa del mundo que asumió el poder es de los Estados Unidos de Norteamérica, hermanos. Hermanos, Dios nos está mandando señales a nosotros. Como había comentado, hermanos, hace unas semanas atrás en mi publicación en el Facebook, le dije a los hermanos de que el Papa Francisco, un jesuita, antes de morir, tuvo una reunión con el vicepresidente de los Estados Unidos, J.D. Vance, que es también un católico romano. Estados Unidos y el Vaticano, hermanos. Cómo Dios nos está mandando a nosotros advertencias y nos está dejando saber, hermanos, de que se va a cumplir ya pronto la marca de la bestia, la ley dominical viene muy pronto y tenemos en el mundo un nuevo Papa, el Papa Leo XIV, hermanos, que es el Papa número 267 en la historia de la Iglesia Católica Romana, también conocida como Babilonia, como la madre de las rameras, como la primera bestia, Apocalipsis 13, como el hombre de pecado, el hijo de perdición, de 2 Tesalonicenses, el capítulo 2, versículos 3 y 4, como el anticristo, como el cuerno pequeño en el capítulo 7, hermanos. Pero muchos adventistas tienen miedo de identificar quién es este poder eclesiástico, religioso, pagano, babilónico. No quieren decir que es la Iglesia Católica Romana. No quieren decir que es el papado. Pero hermanos, aquí se va a hablar la verdad con la ayuda de Dios. Aquí no hay peros. Aquí no tenemos pelos en la lengua, hermanos, para andar mintiendo o ocultar la verdad de Dios. Aquí se hablan las verdades enteras, completas, y pese al que le pese, al que le cueste lo que le cueste, hermanos, el servidor que está enfrente de ti va a hablar la verdad, aunque corra peligro su vida, hermanos, con ayuda de Dios. En Gálatas, el capítulo 2, versículos 4 al 5, la palabra de Dios nos dice: y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas. ¿Introducidos dónde, hermanos? Introducidos dentro de la iglesia, dentro del pueblo de Dios, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, porque Jesús vino a salvarnos y a librarnos de las cadenas de la esclavitud del pecado, hermanos. Somos libres por Jesucristo y su sacrificio perfecto, su sacrificio de expiación que Él hizo a favor de nosotros, hermanos. Amén, gloria sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Para reducirnos a esclavitud, Satanás quiere tener a los seres humanos en esclavitud, bajo la ley, bajo el pecado, hermanos. Pero Jesucristo, nuestro Salvador, como la lección de escuela sabática lo ha estado mencionando, hermanos, describe perfectamente la misión que Él hizo al salvar los seres humanos que estábamos antes perdidos, anteriormente perdidos, porque el pecado, cuando entró al mundo, nos separó a nosotros de Dios. Se creó, hermanos, un muro, una pared de división entre Dios, entre el cielo y entre la tierra, entre los seres humanos. Así que Jesucristo, hermanos, es el puente que unifica los dos, tanto el Padre Celestial, el cielo, y la tierra, los seres humanos, la familia humana. Pero, hermanos, hay un poder religioso
que está mezclado también con la política, con los poderes civiles, y ellos han querido tomar y asumir los atributos de Dios. Y esto, hermanos, nosotros lo conocemos como blasfemia, porque solamente hay un Dios, como dice Éxodo, el capítulo 20, hermanos, hablando de los 10 mandamientos. Tenemos solamente un Dios, hermanos, verdadero, Jehová Dios, a los cuales ni por un momento, versículo 5, accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permanezca en vosotros. Qué importante es, hermanos, que nosotros en estos últimos tiempos estemos nosotros realmente a cuentas con Jesucristo, que estemos a cuentas con el Señor, y que el evangelio eterno pueda ser predicado, y que también nosotros lo podamos vivir, lo podamos predicar, lo podemos compartir, lo podemos poner en práctica, hermanos, en nuestras vidas. Pero es algo que el pueblo de Dios en estos momentos está careciendo. ¿Por qué, hermanos? Porque obviamente las personas están indoctrinadas con las cosas terrenales, con las cosas del mundo, la tecnología, el internet, la computadora, la televisión, la música, los conciertos. Estas son cosas, trampas que Satanás, hermanos, ha inventado especialmente contra todos aquellos que profesan ser hijos de Dios, para que puedan dejar de seguir el evangelio eterno, el evangelio de Cristo Jesús, que dice en su palabra el Señor. Estos enemigos del pueblo de Dios, hermanos, iban a infiltrar y a meterse adentro para poder espiarnos a nosotros y destruirnos internamente, hermanos. La mensajera del Señor dice de que Satanás pretende ser el director del mundo cristiano en tiempos modernos. En los tiempos que estamos viviendo hoy en día, hermanos, Satanás profesa ser el director del mundo cristiano. Y es lo que estamos viendo en el panorama profético, hermanos. Es lo que estamos viendo nosotros realmente en el mundo, especialmente en los Estados Unidos. Como el presidente Trump, con el proyecto de 2025, con los evangélicos, con el Heritage Foundation, están ellos unidos, hermanos, y el Papa y el catolicismo y las otras religiones del mundo, hermanos, como los musulmanes, como los judíos, como los taoístas, se unen en acuerdo de amor, de paz y de unidad para el bien común, hermanos. Esto es lenguaje, esto es realmente una trampa de Satanás, hermanos, porque la gente las tiene engañadas, especialmente los que dicen ser cristianos, hermanos. Satanás pretende ser el director del mundo cristiano, hermanos. El enemigo sabe que realmente le falta muy poco tiempo a él, hermanos. Por eso es que él está haciendo todos estos planes, estos esquemas sofisticados, estos sofismas, para realmente centralizarse en contra especialmente del pueblo remanente de Dios. No pudo contra Jesucristo, pero ahora lo está tratando de hacer contra nosotros, hermanos. Atención, hermanos, tengamos mucho cuidado. La elección de escuela sabática, hermanos, es algo que ha estado en cuestión. Es algo que muchas personas se han preguntado. Como los jesuitas se han infiltrado en la Iglesia Adventista del Séptimo Día, especialmente en la Conferencia General y en las casas publicadoras, ¿es verdad que a la elección de escuela sabática también, hermanos, se han metido estos agentes satánicos, estas personas, hermanos, que le sirven a Satanás? Hermanos, si nosotros sabemos que tenemos la verdad de Dios, el pueblo adventista, el pueblo remanente de Dios, Dios nos ha otorgado semejantes verdades para estos tiempos finales, para prepararnos nosotros y preparar al mundo para la segunda venida de Jesucristo. ¿No creen ustedes que Satanás va a querer, hermanos, interrumpir la obra de Dios adentro y de infiltrarla y de mandar a personas a espiar, así como a Jesucristo le pasó cuando él estaba en la tierra, hermanos? Como se informó por primera vez en el boletín informativo de febrero de 2022, hablando ya de 3 años atrás, del pastor Bill Hughes. Yo he hablado con el ministerio del pastor Bill Hughes, que se llama en inglés Triumphant Ministries, que está en Florida. El pastor Bill Hughes, no sé si ustedes saben, él escribió el libro Los Terroristas Secretos. Yo tengo ese libro, hermanos, en inglés, y lo he leído, hermanos, todo. Y realmente, hermanos, me ha ayudado mucho en mi vida espiritual para entender, hermanos, los sofismas de los jesuitas, las trampas de estas
personas enemigas de Dios, enemigas de la humanidad, y cómo ellos, hermanos, han estado detrás de casi todos los eventos de los últimos 200, 300 años, hermanos. Ellos han sido los que han provocado, los culpables de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, de la Guerra de Corea, la Guerra de Vietnam, las Torres Gemelas, los asesinatos de John F. Kennedy, el asesinato de Abraham Lincoln también, hermanos. Han estado detrás de las vacunas, han estado detrás del pinchazo babilónico, han estado detrás de las epidemias, de las pandemias, han estado detrás de la tecnología, hermanos, de la educación. Son cucarachas realmente, hermanos. Son cucarachas, hermanos, que están esparciéndose por todos lados para poder, hermanos, nuevamente darle el poder a Roma, al papado, hermanos, y coronar al papado, al papa, como el rey de todo el mundo, hermanos. Porque como dice Apocalipsis, el capítulo 3, hermanos, hablando de los 42 meses, 1260 años, desde el año 538 hasta 1798, hubo 1260 años de persecución de parte del papado, del papa, del Vaticano, del Vicarius Filii, contra todos aquellos que estaban obedeciendo la voluntad de Dios y estaban haciendo la voluntad de Dios, hermanos, que estaban permaneciendo en la verdad de Dios como sola escritura. Martín Lutero fue uno de sus mensajes emblemáticos que compartió con el mundo al decir: sola escritura. El justo por la fe vivirá. ¿La fe de quién, hermanos? La fe de Jesucristo, hermanos. Pero la Iglesia Católica ha indoctrinado al mundo a que adoren al Papa y le den al Papa, obviamente, los atributos divinos que le pertenecen solamente al Hijo de Dios. Porque acuérdense, hermanos, como dice Hebreos, Jesucristo es nuestro sumo sacerdote, fue nuestro sacrificio expiatorio perfecto y pudo, hermanos, hermanas, realmente apaciguar la ira del Padre, porque el Padre nos iba a destruir a nosotros por causa de nuestra rebelión, de nuestras transgresiones, hermanos, porque el pecado no puede morar o vivir o existir en la presencia de Dios Santo, y nosotros nos habíamos contaminado, nos habíamos corrompido, nos habíamos salido, abandonado a Dios. Nos habíamos ido cada uno por nuestro camino, como dice Isaías 53. Pero gracias a Jesucristo, hermanos, y el Papa ha querido tomar el lugar que solamente merece el Hijo de Dios, hermanos, el gran Jesucristo Yeshua HaMashiach. Entonces, hermanos, el pastor Bill Hughes, en el año 2022, febrero de 2022, en el libro de Hebreos, que fue el tema central de la nueva lección de ese año sabática, el primer trimestre, para adultos, el autor de la lección de escuela sabática de ese trimestre era el doctor Félix Cortés. Es profesor asociado de literatura del Nuevo Testamento en el Seminario Teológico Adventista del Séptimo Día de la Universidad Andrews, en Berrien Springs, Michigan. En la primera página de la lección de escuela sabática actual se identifica a Félix Cortés como el principal colaborador de la edición de enero a marzo del 2022. Pero hermanos, escuchen, lo más preocupante es que Félix Cortés también es ingresado de la Universidad Iberoamericana, según la Universidad Andrews. La Universidad Iberoamericana es una universidad jesuita ubicada en la Ciudad de México. Fue fundada en 1943 por la orden jesuita para promover la espiritualidad de Ignacio de Loyola y el discernimiento ignaciano. Esto hace referencia a la identidad y la misión de San Ignacio de Loyola, fundador general jesuita y santo de la orden. Porque, hermanos, los jesuitas fueron creados en 1540 para contrarrestar la reforma de Martín Lutero, para destruirla, porque la reforma de Martín Lutero, cuando clavó las 95 tesis y comenzó esa ola de resistencia, de rebelión en contra de la Iglesia Católica, hermanos, retando al liderazgo de la Iglesia Católica Romana, al clavar las 95 tesis en la puerta de Wittenberg, Alemania, eso produjo realmente un despertar religioso,
un despertar de la libertad de conciencia, donde la gente estaba nuevamente siguiendo las verdades de Dios que fueron descubiertas en la palabra de Dios, en la Biblia, hermanos. Se tradujo del latín, al alemán, hermanos, por parte de Martín Lutero, y pudo él, hermanos, colaborar y explicar muchas verdades, hermanos, que habían sido, obviamente, fácilmente escondidas por parte de la Iglesia Católica Romana, como por ejemplo el engaño de las indulgencias, de pagarle indulgencias a la Iglesia Católica Romana. Todo eso, hermanos, fue realmente magnificado, exhibido. Fue algo transparente, algo revelador que pudo Martín Lutero hacer en ese tiempo, y los jesuitas fueron creados para pelear en contra de Martín Lutero y muchos protestantes, hermanos, que estaban obviamente hablando la verdad de Dios. Hermanos, lo mismo está pasando hoy. En la Universidad de Montemorelos hemos visto nosotros fotos donde en las aulas de los alumnos en Montemorelos, hermanos, han habido jesuitas que tienen que aprobar el currículo que se puede compartir en dichas clases de dicha Universidad de Montemorelos. Una universidad supuestamente adventista siendo aprobada por la Iglesia Católica Romana. Y la hermana White, hermanos, hizo énfasis en el espíritu de profecía de cómo nosotros tenemos que tener cuidado con la educación de nuestros hijos, porque gente perversa, lobos rapaces, se iban a vestir de ovejas para poder infiltrar nuestras iglesias y también nuestras escuelas, nuestros lugares de educación, hermanos. Según la Universidad Andrews, Félix Cortés obtuvo una maestría de literatura moderna en la Universidad Iberoamericana, México 2001, con énfasis en teoría literaria y hermenéutica. Se graduó de esta institución jesuita 5 años después de ser ordenado pastor adventista del séptimo día en 1996, con una maestría en hermenéutica que estudia la ciencia y los principios de la interpretación bíblica. Félix Cortés aprendió a los jesuitas a estudiar e interpretar la Biblia, y ahora está preparando las lecciones de la escuela sabática para que la Iglesia Adventista del Séptimo Día Mundial estudie los sábados por la mañana. Hermanos, uno de los engaños más sutiles de Satanás ha sido de mezclar la verdad con el error. Eso es algo, hermanos, que hemos visto y contemplado en la palabra de Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis, vemos cómo Satanás ha querido engañar, estorbar la obra de Dios, mezclando verdades con mentiras y falsedades, hermanos, con engaños de Satanás. Cuidado, hermanos, debemos de nosotros, hermanos, advertirle a la gente estas verdades, estas trampas engañosas que se están realmente, hermanos, ejerciendo dentro de la iglesia adventista, con las personas, con los hermanos, porque hay muchas personas ignorantes, hermanos, que no entienden lo que está pasando en la iglesia adventista y aceptan todo lo que les dice los pastores en los púlpitos los sábados de la mañana. Pero, hermanos, nosotros debemos tener nuestra fe y nuestra confianza depositada en el Señor y en su palabra, no en el pastor, ni mucho menos en los predicadores que nosotros estamos viendo en YouTube. Solamente en Cristo Jesús, hermanos, porque Jesucristo es el testigo fiel y verdadero que está despertando a su pueblo y lo está zarandeando para poder mantener todos aquellos hijos e hijas que han estado prestos a obedecer la voz de Dios. La situación se pone aún peor, dice este artículo, que lo puedo mandar a cualquier persona que lo quiere disponer o ver. Según la Universidad Andrews, Félix Cortés no solo se graduó de una universidad jesuita, sino que también fue presidente de la Sociedad Teológica Adventista entre el 2014 y el 2016, a la vez que presidía la sección de epístolas católicas y pastorales de la Reunión Internacional de la Sociedad de Literatura Bíblica entre el año 2010 y 2016. Y saben, hermanos, algo muy interesante, de que el mismo pastor Ted Wilson le hicieron la pregunta que si los jesuitas están infiltrados en la iglesia adventista, y el pastor Ted Wilson dijo que no. Por sus frutos los conoceréis. Por eso les digo, hermanos, tengan cuidado de sus líderes, porque, hermanos, cuando una persona realmente es parte del Señor, vamos a poder darnos cuenta por sus frutos. Vamos a poder ver
por sus acciones, por su ejemplo, por lo que hacen en comparación con lo que dicen, hermanos. Por sus frutos los conoceréis, dice la palabra de Dios, hermanos. ¿Cómo se puede ser director de una importante sociedad adventista, de una importante sociedad interreligiosa al mismo tiempo? La Sociedad de Literatura Bíblica organiza reuniones regionales de académicos en colaboración, afiliación con la Academia Americana de Religión, la Asociación Anglicana de Eruditos Bíblicos, la Asociación Bíblica Católica y la Sociedad Americana de Investigación en el extranjero. Los líderes formados por los jesuitas que trabajan con organizaciones católicas están asumiendo roles más importantes en la iglesia actual. Hermanos, hace 10 años atrás me recuerdo ver una noticia de que en una de las iglesias adventistas en el estado de Washington, en Walla Walla, se invitó a un sacerdote católico y él mismo dijo: yo soy fulano de tal de la iglesia católica y estoy aquí en la iglesia adventista el día de hoy. Hermanos, ¿cómo es posible que nosotros vamos a invitar a Babilonia a venir a predicarnos y a enseñarnos de la palabra de Dios? ¿Cómo es posible, hermanos, que vamos a nosotros permitir que Satanás entre en nuestra iglesia para poder torcer las verdades que Dios nos ha dado a nosotros, para poder despertar al mundo? Porque se termina el tiempo de gracia, porque se termina el tiempo para el mundo y viene Jesucristo ya muy pronto a este mundo, hermanos. Nosotros tenemos que ser testigos oculares al mundo. Nosotros somos que tenemos que predicar la verdad a Babilonia para que estas personas puedan salir de la confusión, puedan despertar del engaño, puedan despertar de la maldad, hermanos, que reina en el mundo, y puedan ellos convertirse verdaderamente a Cristo Jesús y a su palabra, hermanos. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento, dice Oseas el capítulo 4, versículo 6. Dios, hermanos, nos está gritando a nosotros. Nos está mandando señales tras señales. Como les mencioné, en la última reunión del Papa Francisco, un jesuita, fue con el vicepresidente norteamericano J.D. Vance de los Estados Unidos. La primera bestia y la segunda bestia. Y ahora el Papa Leo XIV es un, ¿qué cosa? Un Papa norteamericano de los Estados Unidos, hermanos. Trump, que supuestamente es por decirlo así, el dictador o el emperador de los Estados Unidos, hermanos, el rey de los Estados Unidos, tiene como colega el Papa, otro americano, hermanos. Roma, los Estados Unidos, cosa que empezó a desenvolverse en 1980 con el presidente Reagan. Abrió las puertas diplomáticas con la Iglesia Católica Romana, como lo vemos en el libro Las llaves de esta sangre, de un jesuita, Malachi Martin. Hermanos y hermanas, la hermana White tuvo un sueño cuando ella contó de cómo vio una procesión católica. Al principio no era una procesión católica, eran hermanos que ella conocía, pero de repente dice que cambió a una procesión católica y dieron 3 veces vuelta detrás de la casa y dijeron: esta casa queda proscrita. Sus bienes han sido, ¿qué cosa? Asumidos, han sido obviamente tomados. Han hablado contra nuestra santa orden, hermanos. Y la hermana White dice que cuando se encontró con muchas de estas personas, ella tenía miedo y estaba llorando en su cama, hermanos. Entonces, hermanos, la hermana White nos había dejado esta advertencia a nosotros los adventistas para entender que dentro de la iglesia adventista iban a haber jesuitas, iban a haber católicos, que iban a infiltrar a la iglesia adventista porque están molestos y enojados con el mensaje de la verdad de Dios, hermanos. No quieren que estas verdades se prediquen. Yo hablé con un hermano hace varios años atrás donde yo le pregunté a él, porque él me contó acerca de una señora que ya estaba retirada, que trabajaba para la Conferencia General, la asociación de Iowa, Missouri, donde yo vivo. Le preguntó a ella, esta anciana retirada, que si habían jesuitas dentro de la conferencia, dentro de la asociación, y ella le dijo indudablemente sí. Indudablemente sí hay jesuitas infiltrados dentro de la iglesia adventista. Y no solamente en la iglesia adventista, en las universidades, en los hospitales, en las casas publicadoras de la iglesia adventista, en el ABC, en Loma Linda, y especialmente, hermanos, en la Santa Sede
de la iglesia adventista que está en Maryland, hermanos. Por eso no se está predicando el mensaje de los tres ángeles. Y por eso es que la condición de la iglesia adventista deja mucho que desear. Débil, frágil, ineficiente. Hermanos, hermanas, es tiempo que Dios despierte a su iglesia, hermanos. Es tiempo que Dios nos hable a nosotros. Nos haga a nosotros reaccionar, hermanos. Y no seamos llevados por teorías de seres humanos. Sigo leyendo, hermanos. La incapacidad de muchos de nuestros pastores y líderes para advertir a la iglesia sobre los peligros de Roma nos está dejando a merced de los lobos. ¡Qué tremendo, hermanos! Los pastores que deben de estar velando, deben estar cuidando el rebaño del Señor, deben proteger al pueblo de Dios de las amenazas del mundo, están llevando a los corderos, están llevando a las ovejas para ser llevados al matadero, para poder perecer y ser destruidos por Roma, mis queridos hermanos. Y están trayendo a los jesuitas y permitiendo que los jesuitas puedan entrar adentro de nuestras iglesias, de nuestras congregaciones. Por eso, hermanos, cuando yo estuve predicando y siendo un anciano, director de libertad religiosa, director de los jóvenes, hermanos, predicador laico dentro de la iglesia adventista, aquí no muy lejos de donde yo vivo, hubo resistencia directamente del pastor y de los ancianos. Muchos ancianos me desprestigiaron, me odiaron, me persiguieron e inventaron muchos falsos rumores en contra de mí para poder sacarme de mis cargos, porque estaba predicando el mensaje de la verdad presente, estaba predicando el mensaje de los tres ángeles, hermano. Ahora ya entiendo el porqué de estos engaños de Satanás. Ahora ya entiendo el porqué del rechazo de los predicadores o los hermanos que están predicando con así ha dicho el Señor. Porque es Roma el que está detrás de todo esto, hermanos. Esa tendencia hacia Roma está perjudicando nuestros esfuerzos y misión evangelística al neutralizar el mensaje del conflicto de los siglos. Y el conflicto de los siglos, hermanos, la hermana Juan claramente habla indudablemente acerca de los jesuitas. Dice de sus trampas y de sus diseños, de sus planes para el mundo y especialmente contra la iglesia adventista, hermanos. Estas nuevas tendencias son diametralmente opuestas a todo lo que defendíamos anteriormente. Vea lo que la revista Ministry, publicación oficial de la iglesia, dijo sobre este conflicto de intereses teológicos en 1944. Escuchen, hermanos. ¿Cómo se atreve alguien a contemplar o a tener la temeridad de presentar el título de doctor en teología, obteniendo en las universidades de Babilonia como credencial para enseñar a predicar ese triple mensaje cuya segunda estipulación es: ha caído Babilonia, salid de ella, pueblo mío? ¿Cómo nos atrevemos a aceptar semejante credencial babilónico en lugar del dominio de la verdad? Y hermanos, hasta nos cambiaron el logo. El logo era de los tres ángeles, el evangelio eterno, el mensaje de ha caído Babilonia, el mensaje en contra de la bestia, de la imagen de la bestia, la marca de la bestia, hermanos. Hasta el logo nos cambiaron a nosotros, hermanos, y muchos hermanos quieren ciegamente obedecer y seguir lo que dicen los líderes y los pastores de las iglesias adventistas, hermanos. Jesucristo tenía un ministerio independiente. Jesucristo no dependió de la conferencia general, de su tiempo del Sanedrín, porque el Sanedrín del tiempo de Jesucristo estaba peleando, guerreando en contra de Jesucristo. Lo querían detener a él de hablar la verdad que tenía que hablar y compartir con las gentes. Lo querían a él matar, hermanos. Y así también nos van a querer matar a nosotros, nuestros mismos hermanos, y se van a unir estas personas perversas, estas personas impías con los católicos, con Roma, con los jesuitas, hermanos, para terminar de perseguir al pueblo de Dios, hermanos. ¿Irá alguien a Babilonia para obtener fuerza y sabiduría para llamar a los hombres a salir de Babilonia?
Hacer la pregunta no es más que revelar hasta qué puntos algunos han transigido con Babilonia. Al regresar a Babilonia para beber de sus fuentes de sabiduría o por las aguas vivas de la verdad, recién salidas de la palabra, alguien debe dar la alarma. Necesitamos controlarlos y detener una tendencia creciente que si se arraiga traerá desastre al neutralizar nuestro mensaje. Hermanos, yo acepto que lo que estoy predicando es muy peligroso. Y lo que estoy yo revelando y advirtiendo a la gente puede hasta costarme la vida. Pero por eso, hermanos, es que debemos de nosotros depender de Dios completamente. Porque al depender de Dios, el Señor va a protegernos a nosotros y va a poder cuidarnos a nosotros, aunque se desplomen los cielos y los montes sean arrebatados, hermanos, y sean tirados en el mar. Hermanos, tengamos nuestra confianza en Dios. Estad quietos y conoced que yo soy Dios, dice el Señor en Salmo 46:10. No temas. No temas, no tengas miedo, dice la palabra de Dios. No tengas temor de los que pueden, ¿qué cosa? Herir tu cuerpo, te pueden matar tu cuerpo. Ten miedo de aquellos que pueden destruir tu alma. Es una advertencia en contra de los engaños sofismas de Satanás, de las maquinaciones diabólicas, hermanos, que están en la iglesia adventista. Pero los pastores están como perros mudos. Los pastores adventistas están como títeres, permitiendo que estas cosas estén pasando en sus iglesias, y por eso está el pueblo de Dios como está. La gente no quiere ir a la iglesia, la gente no quiere despertar, la gente está dormida, la gente solamente da sus diezmos y ofrendas y solamente dicen amén, como que son ellos robots, autómatas. Dios quiere que la verdad de Él pueda ser predicada para despertar a la gente y a ayudarnos a entender los tiempos que estamos viviendo, hermanos. Necesitamos dedicarnos al estudio de la palabra hasta que volvamos a ser reconocidos por nuestro dominio y sólida exposición de las Escrituras. Así éramos conocidos los adventistas, la iglesia, el pueblo de la Biblia, el pueblo de la palabra de Dios. Pero hoy en día somos el hazme reír de la gente. La gente se burla de nosotros. Porque nosotros, hermanos, nos hemos copiado y conformado a las costumbres del mundo, menos la palabra de Dios o las costumbres de la palabra de Dios. De lo contrario, seguiremos el camino de todos los demás, organizaciones religiosas que no nos precedieron. Nosotros tenemos que dar el ejemplo. Así como el pueblo de Israel tenía que dar el ejemplo a todas las naciones paganas, vecinas de Canaán, nosotros también tenemos que hacer lo mismo hoy en día en el mundo. Pero no lo estamos haciendo, hermanos. Queremos hablar del amor, queremos hablar de los milagros, queremos hablar de las parábolas de Cristo Jesús, menos de los mensajes de los 3 ángeles, menos del mensaje de la justificación por la fe, menos del mensaje de la marca de la bestia, la ley dominical, la nueva orden mundial. El anticristo, hermanos, la verdad de quién realmente es el anticristo, porque la gente está engañada por los jesuitas, las doctrinas de los jesuitas, como es el rapto secreto, pensando que un anticristo ser humano del Medio Oriente, de Europa, va a salir, del Occidente, va a salir del Oriente y va a salir en el escenario mundial, y toda la gente lo va a seguir a él, a este hombre dinámico, a este hombre con mucha carisma, con poder. No, hermanos. Sabemos quién es el anticristo. Y nosotros, como adventistas del 7º día, debemos de protestarle al mundo, hermanos. Debemos de protestarle a las personas. Debemos protestar de la Iglesia Católica Romana de Roma. La protesta no ha terminado Roma. La protesta no ha terminado jesuitas. La protesta no ha terminado Papa Leo XIV. La protesta no ha terminado gente ecuménica. La protesta no ha terminado enemigo de Dios. Que comenzaron con un mensaje celestial, pero se han estancado en el pántano de la erudición mundana, con su erudición nebulosa.
pántano, su pérdida de visión espiritual y su desenfoque de la verdad, hasta que su fuerza y su poder de testimonio prácticamente han desaparecido. No debemos perder la esencia misma de nuestro mensaje al mundo. Quienes lo proclamamos no debemos violar su mandato para estar mejor preparados para anunciar la teoría a otros. Díganme, por favor, ¿cómo podemos esperar obtener luz verdadera, real sobre el mensaje divino de Dios? Para hoy, de hombres imbuidos del concepto del domingo y el sábado, comprometidos con la teoría de la inmortalidad natural del alma, atrapados en la hipótesis de la evolución, antagonistas de las verdades del santuario y la hora del juicio, que niegan el principio de la interpretación histórica de las profecías, se burlan del principio del día por año, repudian el espíritu de profecía y su guía inspirado para el estudio y la investigación, y se burlan de las verdades supremas del inminente segundo venimiento premilenial de Cristo Jesús. La Conferencia General ha hecho todo esto en contra de los baluartes de la verdad del pueblo remanente de Dios. La Conferencia General ha ocupado su tiempo para derrumbar estas verdades, hermanos, que nosotros un tiempo sosteníamos universalmente la Iglesia Adventista. Pero hermanos, no se preocupen, estamos nuevamente despertando. Va a haber un renovamiento y una reforma en el seno del pueblo de Dios. Muchas personas que hoy en día duermen van a despertar, van a pararse para poder vindicar el nombre de Cristo Jesús y para defender la verdad del cielo, hermanos, en contra del dragón, de la bestia del falso profeta, hermanos, de Apocalipsis, el capítulo 16. La educación católica y jesuita ha producido líderes importantes y prominentes en la iglesia actual. Para ser más preciosos, tenemos líderes que han asistido a universidades teológicas jesuitas para obtener instrucción y conocimiento sobre cómo interpretar la Biblia y que ahora utilizan esta capacitación para enseñar a todos los miembros y visitantes que asisten a la iglesia a estudiar la lección de la escuela sabática. Hermanos, miren, yo leo la lección de escuela sabática, no les voy a mentir, pero hermanos, yo estoy averiguando lo que está pasando, estoy examinando cada palabra y estoy haciendo investigación de las personas que escriben las lecciones de escuela sabática. Estoy sacando información, estoy investigando, hermanos, realmente quiénes son estas personas. Porque, hermanos, Satanás es muy astuto. Él sabe, hermanos, dónde puede atacar al pueblo de Dios. Pero si nosotros, que tenemos la palabra profética más segura, estamos conectados con Dios y estamos nosotros entregados a la voluntad de Dios, el enemigo puede hacer lo que quiera, hermanos, no va a poder interrumpir verdaderamente la obra de Dios. Por eso ustedes deben despertar, por eso ustedes deben poner sus miradas y sus ojos en Cristo Jesús. Fija tus ojos en el Señor, no en tu pastor, no en el anciano y no en el predicador de YouTube. Sí, ustedes me escucharon, no en el predicador de YouTube. Yo no quiero que nadie se fije en mí, todos fijémonos en Cristo Jesús, hermanos, porque así es como nos vamos a salvar nosotros. Satanás quiere que haya interferencia. Él quiere ponerse en medio de nuestra relación con Dios, en medio de Dios y su iglesia. ¿Ok? Él es bien astuto, hermanos, y muy inteligente, y él sabe cómo poder entrampar al pueblo de Dios. Pero si nosotros permanecemos en la verdad de Dios, no vamos a ser derrotados, hermanos. El conflicto de los siglos, en la página 234, el espíritu de profecía dice, se creó la orden de los jesuitas, la más cruel, inescrupulosa y poderosa de todas las figuras del papado, juramentados a perpetua pobreza y humildad. Su objetivo deliberado era obtener riqueza y poder, dedicarse al derrocamiento del protestantismo y al restablecimiento de la supremacía papal. Hermanos, el general supremo de los jesuitas en estos momentos es Arturo Sosa, de Venezuela. Antes de él era Adolfo Nicolás, un español. Adolfo Nicolás murió hace pocos años atrás y asumió la posición de general supremo de los jesuitas, es decir, el Papa Negro, Arturo Sosa. Arturo Sosa estaba siendo entrevistado por dos jóvenes que son católicas en su programa, y Arturo Sosa estaba explicando cómo el Papa Francisco era un gran proponente del Concilio Vaticano número 2, que sabemos que ocurrió desde 1962 hasta 1965. ¿Y saben cuál fue, hermanos? Realmente el plan
del Concilio Vaticano número II, para los católicos perdonar y tomar y recuperar nuevamente a las hijas rebeldes, a las hijas que se habían salido del catolicismo en la Edad Media, de unir nuevamente el catolicismo con el protestantismo, cosa que el Espíritu Profecía ya lo había dicho hace muchos años atrás, la hermana White. Dice que cuando el protestantismo le estreche y dé la mano a través del abismo al papado, los dos se van a unir, hermanos. Y es lo que estamos viendo en estos momentos, hermanos. Bajo diversos disfraces, los jesuitas se abrieron camino hasta ocupar cargos de Estado, ascendiendo hasta convertirse en consejeros de reyes y moldeando la política de la nación. Es lo que estamos viendo en los Estados Unidos hoy. Hermanos, el Congreso de los Estados Unidos está saturado de jesuitas o agentes de jesuitas, hermanos. Agentes de jesuitas significa que no son jesuitas directamente, pero son agentes de los jesuitas. Están haciendo el deber y están cumpliendo la misión del objetivo de los jesuitas, hermanos, de infiltrar todos los gobiernos políticos y todas las religiones, hermanos. Se convirtieron en sirvientes para espiar a sus amos. Establecieron colegios para los hijos de príncipes y nobles y escuelas para el pueblo llano. Y los hijos de padres protestantes se vieron atraídos a la observancia de los ritos papales. La página 234 del Conflicto de los Siglos. Los jesuitas se extendieron rápidamente por Europa y donde quiera que iban se producía un resurgimiento del papado, hermanos. Qué tremendo, hermanos, en los Estados Unidos. El 30% de la población en los Estados Unidos es católica. Los católicos y los jesuitas están detrás de la inmigración ilegal de las personas de Latinoamérica a los Estados Unidos, porque la mayoría son católicos, de las personas que vienen a los Estados Unidos ilegalmente. Eso le va a dar más aumento y más respaldo y fuerza a la Iglesia Católica Romana en los Estados Unidos. Y también, hermanos, en la Corte Suprema. 7 de los 9 jueces de la Corte Suprema son católicos, hermanos. El vicepresidente, J.D. Vance, un católico romano. El presidente que estuvo como presidente anteriormente de Trump, Joe Biden, católico romano, hermanos. Todos son agentes de los jesuitas, hermanos. Quizás esto explique la crisis actual del adventismo. Quizás haya demasiados jesuitas difundiendo sus ideas no solo a los nuevos pastores del seminario, sino también a toda la iglesia mundial. Si no reconocemos este problema y dejamos de contratar líderes formados por los jesuitas, ¿cómo podremos llamar a la gente a salir de Babilonia? Si nuestros líderes eclesiásticos van a Babilonia para someterse a sus amos jesuitas, hermanos, es cierto. Muchos pastores adventistas no predican, no comparten la verdad de la marca de la bestia, del mensaje de los 3 ángeles, del mensaje de la justificación por la fe, el mensaje del juicio investigador. No hablan de estas cosas que necesita escuchar de una forma muy desesperadamente el pueblo de Dios, hermanos, sino que hablan de otras cosas. Tienen chistes que compartir, hacen reír a los miembros, a las feligreses, hermanos. Los entretienen con sus temas que están, hermanos, mezclados la verdad con el error y el engaño, especialmente, hermanos. Trágicamente, el camino trillado que lleva a Roma solo terminará en miseria y derrota. Y la bestia Roma fue apresada y con ella el falso profeta, el protestantismo apóstata que hacía delante de él las señales con las cuales engañaba a los que recibieron la marca de la bestia y adoraban su imagen. Estas dos fueron lanzadas vivas en un lago de fuego que arde con azufre. Apocalipsis 19:20. Hermanos, ya estamos llegando a este cumplimiento de la profecía. Entiendan una cosa, el capítulo 13 es un capítulo profético que Juan tuvo en la isla de Patmos, donde él vio cómo este poder eclesiástico religioso se iba a unir con el Estado de los Estados Unidos. Roma y los Estados Unidos se iban a unir. Primeramente, iba a recibir una herida mortal, cuya herida mortal va a ser sanada completamente, y ha sido sanada, hermanos, y está continuando a ser sanada completamente, y al ser sanada completamente, que ha sido sanada, se unirá con el Estado, con el gobierno de los Estados Unidos, para perseguir al pueblo de Dios. Ahí es donde va a entrar la ley dominical, hermanos. La marca de la bestia y toda la gente va a tener que ser forzada a, ¿qué cosa?
recibir esta marca en su frente o su mano, o si no, no van a poder comprar, no van a poder vender, no van a poder realmente hacer nada, hermanos. Por eso, hermanos, les estoy diciendo, el Señor está mandando señales a su pueblo, advertencias. ¿Estás tú, hermano y hermana, despertando? ¿Estás tú, hermano y hermana, realmente buscando al Señor como tiene que ser? Ese es un llamado para ti, hermano y hermana, y amigo y amiga que me estás escuchando, que tú realmente puedas dar tu vida al Señor y tú puedas consagrar tu vida nuevamente al Señor. Reconsagrar tu vida al Señor, hermano. Nos falta a nosotros, hermanos, el poder vivificador santo del Espíritu Santo, hermano. Hay que decir la verdad, hermanos. Todos nosotros podemos cambiar, todos podemos nosotros mejorar, pero hay que hablar la verdad, hermanos. Hay que nosotros decir estas cosas y no tenerle miedo a las fuerzas del mundo, a los ángeles demoníacos, a los demonios. No tenerle miedo a la conferencia general ni al pastor. A nadie, hermanos, porque el Señor está con su pueblo. Él va a pelear, como dice Daniel capítulo 12. En aquel día Miguel, el gran príncipe, que está del lado de tu pueblo. Esta es una promesa que Dios nos ha dejado a nosotros, hermanos. Por eso, hermanos, con la ayuda de Dios, despertemos y busquemos al Señor hoy. Jehová está llamando a su pueblo hoy. Busquen a Jehová hoy mientras ustedes puedan ser salvos. Hermanos, vamos a postrarnos de rodillas para poder terminar con este tema. Oh Dios, Señor, que tu morada es a alturas de los cielos, Señor, lo más alto tú siempre moras, Señor. Gracias, Señor, por esta luz que tú nos has regalado, Señor, por lo que tú nos hablas y por lo que tú nos dices a cada uno de tus hijos. Gracias, Señor, por lo bueno que tú eres. Quédate con nosotros, oh Dios. Perdona nuestras faltas y nuestros pecados, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser alimentados por tu palabra y que podamos cambiar con la ayuda tuya, Señor. Muchas gracias, Señor, por todo. Bendice a tu pueblo en toda la faz de la tierra y ayúdanos a ser sanos, Señor, y salvos por ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, me despido de todos ustedes. Les invito a poder suscribirse a mi canal de YouTube, compartir, darle like, comenten, hermanos, y sigamos nosotros predicando el mensaje de la verdad presente. Amén, hermanos.